Buenas tardes, mi nombre es José Maximiliano Camal Toraya, soy ingeniero forestal. Hoy nos daremos la tarea de hablar sobre el tema de métodos para medir la biodiversidad. Antes de dar inicio, se definió la biodiversidad como la variabilidad entre los organismos vivientes de todas las fuentes y que están en evolución constante en el planeta. Debemos tener en cuenta que la biodiversidad es un tema de suma importancia para la sociedad, ya que somos parte de ella y que hoy en día la pérdida de la biodiversidad a causa de las actividades del hombre de forma directa e indirecta y asimismo de los efectos naturales que son incontrolables, se han originado efectos como la pérdida de organismos terrestres, marinos, acuáticos, aéreos y de los mismos complejos ecológicos que forman parte o donde interactúan. Uno de los ejemplos claros es el problema de las especies de México que se encuentran en peligro de extinción o amenazadas, como es el caso de la guacamaya roja, el lobo mexicano y el jaguar. En base a los problemas, causas y efectos, la biodiversidad de hoy en día se representa como un tema central de la teoría ecológica y ha sido objeto de amplio debate por la falta de definición y de parámetros adecuados para su medición. El presente trabajo es recopilar y ejemplificar los diferentes métodos propuestos para medir la biodiversidad a nivel de especies. Los estudios sobre la medición de la biodiversidad se han centrado en la búsqueda de parámetros para caracterizarla como una propiedad emergente de las comunidades ecológicas. Sin embargo, las comunidades no están aisladas en un entorno neutro, ya que en cada unidad geográfica y de cada paisaje se encuentra un número variable de comunidades. Por ello, para comprender los cambios de la biodiversidad con relación a la estructura del paisaje, la separación de los componentes alfa, beta y gamma pueden ser de gran utilidad principalmente para medir y monitorear los efectos de las actividades humanas, debido a que la diversidad alfa es la riqueza de especies de una comunidad particular a la que consideramos homogénea. La diversidad beta es el grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre diferentes comunidades en un paisaje. La diversidad gamma es la riqueza de especies del conjunto de comunidades que integran un paisaje. La diversidad gamma es resultante tanto de las diversidades alfa como de las diversidades beta. Monitorear el efecto de los cambios en el ambiente es necesario contar con la relación de la diversidad alfa, la diversidad beta y la diversidad gamma. La diversidad alfa cuenta con la información de la diversidad biológica en comunidades naturales y modificadas. La diversidad beta es la que cuenta con la tasa de cambio en la biodiversidad entre distintas comunidades. La diversidad gamma es para conocer su contribución al nivel regional. En base a esta relación, es para diseñar estrategias de conservación y llevar a cabo acciones concretas a escala local. Medición de la diversidad alfa. A continuación hablaremos de la clasificación de los métodos para medir la diversidad alfa. La diversidad alfa se divide en dos grandes grupos. Riqueza específica cuantifica el número de especies presentes. Estructura es el método basado en la estructura de la comunidad. Ambos grupos son evaluados para conocer el valor de importancia de cada especie dentro de la comunidad. Los principales métodos para determinar los índices de riqueza específica es necesario conocer primero la riqueza de especies, seguido por los cálculos paramétricos
de los índices de Margalef, Meiginich y los índices alfa de Williams. Estos métodos nos darán a conocer el número de especies dentro de la comunidad. Para el caso de la estructura, se determinará mediante el parámetro de los índices de abundancia proporcional, que se divide en dos partes: índices de dominancia, que se determinan mediante los cálculos paramétricos de Simpson y de la serie de Hill. Los índices de equidad se determinan mediante los cálculos paramétricos de Shannon-Wiener y de Pillow. Un método novedoso para separar la contribución de la riqueza específica y la estructura de la comunidad en la diversidad alfa es el análisis IE, que se descompone del índice de Shannon para obtener la contribución de número de especies y la equidad de la comunidad. Medición de la riqueza específica. La riqueza específica se mide de forma sencilla. Se basa únicamente en el número de especies presentes y sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar con un inventario completo o, en su caso, con algún censo de la comunidad. Índice de diversidad de Margalef. Margalef representa una fórmula donde considera la letra S mayúscula como el número de especies y a la N mayúscula como el número total de individuos. Según Margalef, transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las especies son añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una relación funcional entre un número de especies y el número total de individuos, S igual a K raíz cuadrada de N, donde K es constante. Si esto no se mantiene, entonces el índice varía con el tamaño de muestra de forma desconocida. Usando SL en lugar de S, da diversidad de Margalef igual a 0 cuando hay una sola especie. El emplear logaritmo es preciso notar que el resultado depende del tipo de logaritmo que se emplee. Para las comunidades de selva y del cultivo, los valores del índice cambian a 3.71 y 4.23, respectivamente. Si se usan logaritmos 10 en lugar de los logaritmos neperianos para propósitos de comparación entre comunidades, es indispensable utilizar el mismo tipo de logaritmo. El índice de diversidad de Meiginich es igual que el índice de Margalef. Se basa en la relación entre el número de especies y el número total de individuos observados, que aumentan al aumentar el tamaño de la muestra. Meiginich, dentro de su fórmula, expresa que la letra S mayúscula es el número de especies y la N mayúscula es igual al número total de individuos. Meiginich divide el número de especies entre la raíz cuadrada del número total de individuos. Índice de diversidad alfa de Williams. Se basa en el modelo de la serie logarítmica de distribución de la abundancia de especies. El valor de alfa puede determinarse rigurosamente a partir de esta ecuación o puede leerse del diagrama de Williams. Un aspecto importante a considerarse es que el número de especies registradas depende fuertemente del tamaño de la muestra, de modo que si el esfuerzo de muestra no es el mismo, la comparación de distintos valores de S no será válida a menos que se utilicen índices que no dependan del tamaño de la muestra, como el índice de diversidad alfa de Williams, según McGurran en 1998. O se estandariza el tamaño de muestra mediante métodos como la rarefacción, funciones de acumulación de especie o por métodos no paramétricos.
Índice de abundancia proporcional. Pitt en 1974 clasificó estos índices de abundancia en índices de equidad. Son aquellos que toman en cuenta el valor de importancia de cada especie. Índices de heterogeneidad son aquellos que, además del valor de importancia de cada especie, consideran también el número total de especies en la comunidad. Cualquiera de estos dos índices enfatizan ya sea el grado de dominancia o la equidad de la comunidad, por lo que para fines prácticos resulta mejor clasificarlos en índices de dominancia e índices de equidad. Índices de dominancia está basado en la dominancia y son parámetros inversos al concepto de uniformidad o equidad de la comunidad. Toman en cuenta la representatividad de las especies con mayor valor de importancia sin evaluar la contribución del resto de las especies. Índice de Simpson. Simpson manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes, según Magurran 1988 y Pitt 1974. Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1 menos el índice de diversidad de Simpson, según Landen 1996. Simpson expresa en su fórmula: el índice de la diversidad de Simpson es igual a la sumatoria de la abundancia proporcional de la especie a la potencia 2, es decir, el número de individuos de la especie Y dividido entre el número total de individuos de la muestra. Serie de números de Gini. Es una serie de números que permite calcular el número efectivo de especies en una muestra, es decir, una medida del número de especies cuando cada especie es ponderada por abundancia relativa. Hill 1973, Magurran 1988. De toda la serie, lo más importante son n0 es igual al número total de especies, n1 es igual al número de especies abundantes, n2 es igual al número de especies muy abundantes. Se dan unidades de números de especies, aunque el valor de n1 y n2 puede ser difícil de interpretar. Conforme aumenta el número de especies, se da menos peso a las especies raras y se obtienen de valores más bajos para n1 y n2, según Hill 1973. Índices de equidad. Hoy veremos los índices de Shannon-Wiener, donde expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especies pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección, según Magurran 1988, Pitt 1974, Bay y Penney 1995. Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre 0 cuando hay una sola especie y el logaritmo de S cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos, según Magurran 1988. Para probar la hipótesis nula de las diversidades proveniente de las dos muestras medidas con el índice de Shannon son iguales, seguimos el procedimiento propuesto por Hutchinson en 1970, citado por Tarr en 1996, donde dice que para cada muestra se calcula el índice de diversidad ponderada en función de la frecuencia de cada especie, donde Fi, frecuencia, número de individuos registrada para la especie Y. Para cada muestra calculamos la varianza del índice de diversidad ponderado. Una vez que se calculó la varianza del índice de diversidad ponderada, pasamos al cálculo de las diferencias de las varianzas de ambas muestras, donde la diferencia de varianzas es igual a la raíz cuadrada de la varianza de la muestra 1 más la varianza de la muestra 2. Asimismo, pasamos con obtener el valor de t.
donde T es igual al índice de diversidad ponderado de la muestra 1 menos el índice de diversidad ponderado de la muestra 2 entre la diferencia de varianza. Luego calculamos los grados de libertad asociados con el valor de T, donde los grados de libertad es igual a la varianza 1 más varianza 2 al cuadrado entre la varianza de la muestra 1 elevado a la potencia 2 entre el número total de los individuos de la muestra 1 más la varianza de la muestra 2 a la potencia 2 entre el número total de los individuos de la muestra 2. Una vez finalizados los cálculos, buscamos las tablas estadísticas sobre el valor de la distribución de T para los grados de libertad calculados en T, con subíndice 0.05 por 2, 723, que es igual a 1.96. Como el valor de T obtenido en 62.207 es mayor que el valor de T en tablas, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que la diversidad de murciélagos en la selva no es igual que la diversidad de murciélagos en el cultivo. Una vez que obtuvimos el valor de T, pasamos a calcular la equidad de Pillow, donde finalizamos los cálculos del índice de equidad. Pillow mide la proporción de la diversidad observada con relación con la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 0,1, corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes, según Marwan en 1988. Pillow describe en su fórmula el índice de Shannon entre el índice de Shannon máximo, donde el índice de Shannon máximo es igual al logaritmo neperiano por el número de especies. Una vez que se concluyó con el índice de equidad, pasamos a la medición de la diversidad beta, conocida también como la diversidad entre hábitats. Es el grado de reemplazamiento de especies por cambio biótico a través de gradientes ambientales, según Whittaker en 1972. Estas proporciones pueden evaluarse con base en índices o coeficientes de similitud o de distancia entre las muestras a partir de datos cualitativos, presencia o ausencia de especies, o cuantitativos, abundancia proporcional de cada especie, medida como número de individuos, biomasa, densidad, cobertura, o bien con índice de diversidad beta propiamente dichos, según Mauro en 1988, Wilson y Schmida en 1984. Los índices de similitud y similitud expresan el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas, por lo que son una medida inversa de la diversidad beta, que se refiere al cambio de especies entre dos muestras. Sin embargo, a partir de un valor de similitud, se puede calcular fácilmente la similitud entre las muestras de similitud es igual a 1 menos la similitud, según Maduran en 1988. Estos índices pueden obtenerse con base en datos cualitativos o cuantitativos directamente o a través de métodos de ordenamiento o clasificación de las comunidades. Bate y Bennett, 1995. Índice con datos cualitativos. Coeficiente de similitud de Hackard. Hackard representa en su fórmula el coeficiente de similitud de Hackard, que es igual al número de especies presentes en ambos sitios entre el número de especies presentes en el sitio A más el número de especies presentes en el sitio B menos el número de especies presentes en ambos sitios. Medición de la diversidad gamma. Whittaker en 1972 define la diversidad gamma como la riqueza de especies de un grupo de hábitat,
Un paisaje, un área geográfica, una lista, que resulta como consecuencia de la diversidad alfa de las comunidades individuales y del grado de diferenciación entre ellas, diversidad beta. Schluter y Rickless en 1993 propone la medición de la diversidad gamma con base en los componentes alfa, beta y la dimensión espacial. Gamma es igual a diversidad alfa promedio por diversidad beta por dimensión de la muestra, donde diversidad alfa promedio es igual al número promedio de especies en una comunidad. Diversidad beta es igual al inverso de la dimensión específica, es decir, 1 entre el número promedio de las comunidades ocupadas por una especie. Dimensión de la muestra es igual al número total de comunidades. Landen en 1996 deriva 3 fórmulas para la diversidad gamma: 1, la riqueza de especies; 2, el índice de Shannon; y 3, el índice de Simpson. Estas fórmulas dividen el valor de la diversidad gamma en dos componentes aditivos y positivos: diversidad dentro de las comunidades alfa y diversidad entre comunidades beta, de forma que gamma es igual a alfa promedio más beta. Dentro de las conclusiones podemos mencionar que para llevar a cabo el estudio de la medición alfa tenemos que considerar el estudio de medición de la riqueza de especies, seguido por el estudio de índice de Markov, ya que ella, el número de especies las considera muestra por si existe una expansión de especies. En el caso de los índices de abundancia, Simpson opta por los individuos tomados al azar, siempre y cuando sea de la misma especie, debido a la dominancia de especies que existe dentro de una comunidad. En el caso de Shannon-Wiener, él considera que medir el grado de incertidumbre de un individuo escogido al azar obtendrá como resultado a qué especie pertenece. Para llevar a cabo el estudio de las especies, debemos determinar o definir qué especie vamos a muestrear, considerar las características bióticas y abióticas dentro de la comunidad y el hábitat donde interactúan, ejercer los métodos básicos cualitativos y cuantitativos correspondientes al estudio a seguir para evaluar y sustentar los resultados y poder tomar decisiones sostenibles y de sustentabilidad. Sin más que comentar, damos por finalizado el tema y espero les sea de mucha ayuda los temas vistos. Y aquí les dejo una reflexión como especies que somos en el planeta. Salva la Tierra, la solución está en ti. Gracias.